Hace más de 2000 años, en el corazón de China, un hombre se alzó sobre todos los demás y proclamó que su nombre jamás sería olvidado. Era Qin Shi Huang, el primer emperador de una China unificada, un gobernante tan ambicioso que quiso desafiar incluso a la muerte misma. Nació en el año 259 a.C., en un tiempo de caos. China estaba dividida en múltiples reinos enfrentados entre sí en guerras interminables. Pero el reino de Qin, al oeste, poseía un ejército disciplinado, armas de hierro y un sistema legal implacable. Desde joven, el príncipe Jing Sheng, su nombre de nacimiento, demostró una ambición feroz. Cuando ascendió al trono a los 13 años, heredó no solo una corona, sino el sueño de conquistar todo lo que existía más allá de sus fronteras. Con astucia política y fuerza militar, inició una campaña imparable. Reino tras reino, fue cayendo bajo el estandarte de Qin, Han, Chao, Yan, Wei, Chu y Qi. La guerra fue brutal, pero al final, en el año 221 a.C., el príncipe se proclamó Shi Huangdi, primer emperador. Por primera vez en la historia, China estaba unida bajo un solo gobernante. Su visión iba más allá de las conquistas. Impuso un sistema centralizado. Unificó monedas, pesos, medidas, incluso el ancho de los ejes de los carros, para que todos los caminos fueran compatibles. Ordenó que se utilizara un solo sistema de escritura en todo el imperio, asegurando que la lengua escrita sobreviviera intacta durante milenios. En sus manos, China dejó de ser una tierra fragmentada para convertirse en una civilización sólida y duradera. Pero su poder era también temido. Aplicó con rigor el legalismo, una doctrina que priorizaba la ley y el castigo sobre la compasión. Los castigos eran severos: ejecuciones públicas, trabajos forzados, exilios. Para controlar el pensamiento, ordenó la famosa quema de libros. Todo texto que no sirviera al Estado debía ser destruido, y los eruditos que se opusieron fueron enterrados vivos. Para él, la unidad se lograba no con libertad, sino con disciplina férrea. A la par de su poder político, emprendió obras colosales. Mandó construir carreteras que atravesaban montañas, canales que conectaban ríos y las primeras secciones de lo que más tarde sería la Gran Muralla, levantada para contener a los pueblos nómadas del norte. Era un gobernante obsesionado con dejar una huella eterna en la tierra. Pero lo que más lo obsesionaba no era el presente, sino el futuro, la muerte. Qin Shi Huang temía al final como ningún otro hombre. Su ambición no era solo gobernar en vida, sino también reinar en la eternidad. Se rodeó de alquimistas que buscaban el elixir de la inmortalidad, brebajes de jade, mercurio y oro, que irónicamente acabaron envenenando su cuerpo. Mientras buscaba prolongar su vida, comenzó a preparar su muerte. Ordenó la construcción de un mausoleo gigantesco en las afueras de su capital, Xianyang. Miles de obreros, artesanos y esclavos trabajaron durante décadas en secreto, levantando una tumba que debía reflejar el poder del emperador en el más allá. Lo que nadie podía imaginar era que, bajo tierra, estaban haciendo un ejército diferente a todos los que habían existido. Un ejército que no respiraba, que no sangraba, pero que permanecería fiel por toda la eternidad. Un ejército de terracota. En el año 200 a.C., durante un viaje por el este de su imperio, Qin Shi Huang murió repentinamente. Tenía apenas 49 años, pero sus excesos, las pócimas de mercurio que tomaba como elixir de la vida y el peso de su obsesión por la inmortalidad habían hecho estragos. Sus ministros, temerosos de que el imperio se desmoronara al conocerse la noticia, ocultaron su muerte durante semanas. En su carruaje, para disimular el olor del cuerpo, colocaron barriles de pescado en descomposición. Así, el primer emperador regresó a su capital en silencio, oculto incluso en la muerte. Fue enterrado en el mausoleo que él mismo había ordenado construir durante décadas. Una tumba colosal, aún hoy no excavada por completo, que según los cronistas antiguos reproducía en miniatura todo el imperio.
ríos de mercurio como el Yangtze y el Huanghe, montañas, palacios y un cielo estrellado pintado en el techo. Pero lo más impresionante de todo era lo que custodiaba ese mundo subterráneo. Un ejército de terracota, dispuesto a proteger a Qin Shi Huang en su viaje al más allá. Ese ejército permaneció oculto durante más de 2000 años, hasta que en 1974, unos campesinos que excavaban un pozo en la provincia de Shanxi golpearon con sus palas algo duro. No era piedra. Era el rostro de un guerrero de barro, con bigote, mirada severa y armadura. Habían encontrado la puerta al misterio. Lo que emergió después fue uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos de la historia. Miles de figuras de tamaño real, alineadas en formación militar, descansaban bajo la tierra. Había infantería, arqueros, carros de guerra y caballos, cada uno con un rostro distinto, con gestos, peinados y expresiones individuales, como si fueran retratos de soldados reales. Ninguno era idéntico a otro. Los arqueólogos estiman que hay más de 8000 soldados, junto con caballos, armas de bronce y carros. No eran simples estatuas, estaban pintados con vivos colores, aunque el paso del tiempo borró la mayor parte de esos tonos. Imagina aquel ejército en su esplendor original, filas de guerreros policromados, con rojos, azules, verdes y dorados, brillando a la luz de las antorchas. Un espectáculo pensado para infundir miedo incluso en el inframundo. Lo más intrigante es que el mausoleo central, donde yace el propio emperador, aún no ha sido abierto. Los antiguos textos dicen que su tumba está protegida por trampas, ballestas automáticas y ríos de mercurio líquido. Estudios modernos han confirmado que el suelo contiene altos niveles de mercurio, lo que sugiere que las leyendas eran ciertas. La tumba sigue siendo un secreto, custodiado por el tiempo y por las decisiones de los arqueólogos, que temen dañar lo que pueda haber dentro. El ejército de terracota refleja la mente de Qin Shi Huang: orden, poder y control absoluto. Incluso en la muerte, quiso estar rodeado de sus soldados, como si el mundo subterráneo fuera otro imperio que debía gobernar con puño de hierro. Pero su legado es contradictorio. En vida, fue un tirano que castigó con dureza, que persiguió a los disidentes y obligó a miles a morir en obras colosales. Y sin embargo, también fue el hombre que unificó China, que le dio un sistema de escritura común, caminos, leyes y fronteras. Su sueño de eternidad se cumplió, aunque no como él lo imaginaba. No gracias a los elixires de la inmortalidad, sino gracias a las estatuas de barro que aún hoy lo custodian. Cuando caminamos entre las filas de ese ejército inmóvil, sentimos que estamos frente a algo más que una tumba. Es el reflejo de la ambición humana llevada al extremo, el deseo de desafiar al tiempo, de gobernar incluso más allá de la muerte, de dejar una huella imposible de borrar. Y de alguna manera, Qin Shi Huang lo logró. Porque más de 2 milenios después, seguimos hablando de él. Seguimos contemplando el ejército que ordenó forjar con manos anónimas. Seguimos asombrándonos ante la magnitud de su sueño. El primer emperador buscó la inmortalidad, y aunque su cuerpo se perdió en el polvo, su nombre y su ejército de terracota lo hicieron eterno.